Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con el tema número 5 relativo a los tributos. En la clase anterior habíamos terminado la revisión de las tasas. Particularmente habíamos hecho unas disquisiciones en relación con la base de cálculo o la base imponible de las tasas. Habíamos afirmado que no debía existir una notoria desproporción entre el cobro de la tasa y el financiamiento del servicio. Habíamos conversado que si bien el concepto de capacidad económica o capacidad contributiva era connatural al de otros tributos, particularmente los impuestos y las contribuciones especiales, era un desideratum que también se tomara en cuenta en materia de las tasas, aunque la determinación de las tasas se fijaba en atención a la magnitud, complejidad e importancia de la actividad prestada. Vimos algunos ejemplos o citamos algunos de ejemplos de tasas, como aquellas que se otorgan, que se cobran por la concesión de documentos probatorios, como el pasaporte, las tasas por controles o inspecciones, las tasas por el otorgamiento de autorizaciones, las tasas por la inscripción en registros públicos. Vimos que en el pasado hubo tasas por las actuaciones judiciales, aunque por sentencia del Tribunal Supremo quedaron sin efectos, alegando que impedían o entorpecían el acceso a los particulares. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos apagados para facilitar la clase. Hicimos un breve cuadro sinóptico en las cuales establecimos la diferencia entre las tasas y los precios públicos y citamos que en el aula virtual, donde está el contenido eh, del material de apoyo, habían dos sentencias, la sala político-administrativa, una en el caso de DHL Express, donde se explicaba la diferencia entre precio público y precio privado, a propósito de los servicios que cobraba esta empresa, esta sociedad anónima, donde explicaba que cuando se trata de un servicio que no es esencial a la soberanía, fundamentalmente estamos frente a un precio privado. Si en caso contrario estaríamos a un precio público. Habíamos observado que la sala asociaba el concepto de tasa precisamente a este elemento de soberanía al cual ya nos hemos referido en otras ocasiones. Vimos también en el caso de Pequiven, que de nuevo aludía a que si el servicio solo lo puede prestar el Estado y no hay manera que lo presten los particulares, estamos frente al caso de las tasas. De manera que son dos extractos de jurisprudencia importantes para poder nosotros ir cerrando este tema de las tasas. Bueno, finalmente he querido dejar este último elemento para el final de este tema, tomando en cuenta que es un aspecto en materia de tasa que genera no pocas polémicas, discrepancias entre los autores respecto a su categorización, que es el tema del peaje. Para algunos autores, el peaje se trata de un precio público, en la medida de que otorgan una ventaja al particular con ocasión de esta actividad que presta el Estado, que tiene que ver con el control, supervisión, mantenimiento, vigilancia, asistencia en las vías terrestres. Señalan los autores para quienes el peaje es un precio público,
que la intervención del Estado no es un elemento indispensable. De hecho, la mayoría en el pasado, la gestión o la administración de los peajes se hacía a través de privados bajo la figura de concesiones. En este contexto, para un sector de la doctrina, el peaje entonces no constituiría una tasa, sino un precio público, y en consecuencia la cuantía, la determinación del monto a pagar no es necesario que esté fijado en una ley. Para otros, el peaje representaría una tasa cuando su empleo es indispensable para poder utilizar esa vía terrestre. Es decir, no existe una libre voluntad del obligado. Supongamos, entiendo que ahora con ocasión de que el señor Rosales, y ya esto lo ampliaremos cuando veamos la distribución del poder tributario en la Constitución, que con ocasión a que el señor Rosales ganó la gobernación del estado Zulia, el Ejecutivo asumió el control del peaje sobre el peaje para el acceso al puente sobre el lago de Maracay. Bueno, bajo esta teoría de que se trata de una tasa cuando el particular no puede acudir a otra vía alternativa, paralela, para poder trasladarse, sino que es indispensable necesariamente el pagar el peaje, en cuyo caso no existe una voluntad libre del particular. Recuérdese que una diferencia importante de tasa y precio público es que en la tasa no hay una voluntad o un consentimiento del particular. Queda obligado al activar la prestación de servicio. Bueno, en este caso, para los que postulan esta tesis, bueno, la única manera de llegar por vía terrestre de la costa oriental a la costa occidental o viceversa es utilizando el puente sobre el lago. De manera que, a menos que obviamente se haga un circunloquio a través de la costa a través bordeando el lago de Maracaibo, pero esta fórmula de llegar, la manera de llegar directo, al no existir otra manera de llegar en forma directa, bueno, estaríamos frente a el tema de que lo que paga el particular al ingresar al puente es una tasa y no un precio público. De manera que las opiniones están divididas en relación con la caracterización del peaje como tasa y como precio público. Por ejemplo, cuando existía un peaje en la autopista Caracas de La Guaira, nosotros pudiésemos decir que el que no estaba dispuesto, el que no quería sufragar el precio, el monto que se le exigía a título de peaje, bueno, pudiese optar por viajar por la autopista, por la carretera vieja Caracas-La Guaira, en cuyo caso no era indispensable transitar por la autopista Caracas de La Guaira, por lo cual el que deseaba utilizar la autopista Caracas-La Guaira no estaba pagando propiamente una tasa, sino un precio público. Por el contrario, si no existiera una vía alternativa para ir de Caracas a Valencia, que sabemos que no es así, pero bueno, asumamos los afines de este ejemplo, lo que se pagara a título de peaje por transitar entre Caracas y Valencia, de carácter de tasa. Sabemos que no es así porque, bueno, está en la carretera vieja, te puedes ir por Tejerías, puedes utilizar vías alternativas para llegar a Valencia. De manera que es una discusión que no está zanjada. Ambas tesis tienen elementos, argumentos importantes, y por eso la planteo hacia el final
en el final de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta o duda vinculado con el tema de las tasas antes de seguir con el examen del próximo tributo, que como ustedes ya deben saltarle rápidamente al pensamiento, no es otro que la contribución especial. ¿Alguna duda o pregunta respecto a lo que hemos conversado hasta ahora de las tasas? Para mí es muy importante que ustedes vayan mm, familiarizándose con esos conceptos eh, para poder identificarlo. Bueno, Daily es precisamente la discusión que he planteado en este momento. Daily es precisamente, hay dos posiciones. Hay una posición Daily que sostiene que es precio público y otra posición que sostiene que es una tasa. Como muchos conceptos jurídicos, no pudiese hablarse en forma absoluta, inequívoca, de a qué concepto alude. Pudieses tomar una u otra posición en tanto y en cuanto esté bien fundamentada. Para los que nos escuchan en forma sincrónica, Daily sostiene o pregunta si finalmente la peaje es una tasa o un precio público. ¿Vale? No, no del caso, sí, del caso y de la posición que tú asumas. Si tú asumes que no es determinante el tema de la intervención del estadal, que el particular recibe una ventaja o un provecho o un beneficio con ocasión del pago del peaje, tú podrás sostener que es un precio público. Si por el contrario, tú sostienes que se trata de la única fórmula de emplear una determinada vía terrestre que compete a una actividad del Estado y que no interviene en la voluntad del particular, bueno, tú pudiese sostener entonces que estamos frente a una tasa. Por eso creo que el ejemplo del lago de Maracaibo pudiese ilustrarnos a este respecto, pero no todos los peajes están sobre el lado del lago, sobre el lago de Maracaibo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, si no la hay, vamos a iniciar entonces el examen de el siguiente tributo en esa clasificación tripartita a la cual nos hemos referido, que no es otra que la que divide a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Bueno, como siempre, vamos a arrancar con una noción general de la contribución especial. La contribución especial es una prestación derivada de una actividad del Estado que realiza con fines generales, que simultáneamente proporciona una ventaja al particular. Y creo que cuando introduzco este elemento caracterizador, ya nos permite trazar diferencias con la, eh, con la tasa, donde dijimos que la ventaja, el provecho o el beneficio no era relevante. Y en coincidencia con la tasa, lo que se recauda a título de contribuciones especiales tiene como destino el financiamiento de esa actividad. En general, lo que se exige a título de tasa no debe superar la ventaja, el provecho o el beneficio que recibe el particular ni el costo del servicio. Fíjense que si esto sucediera, ya no estaríamos frente a una contribución especial, entonces nosotros empezaríamos a investigar si entonces, no siendo contribución especial, qué tipo de tributo es particularmente, si se inscribe o no dentro de la categoría o de la especie del impuesto, y siendo un impuesto, si ese hecho imponible, ese hecho calificado, representa una manifestación de riqueza. Las contribuciones especiales más comunes son las contribuciones de mejora,
las contribuciones de servicios públicos, particularmente las de seguridad social. En este sentido, el artículo 12 del Código Orgánico Tributario menciona esta especie tributaria. Voy a aprovechar, buscar mi código para que lo leamos. Aprovechando que puedo compartir pantalla. No sé si pueden ver mi pantalla. Alguien que por el chat me lo confirme. ¿Pueden ver la pantalla o pueden abrir el micrófono? Sí, sí, sí se ve, profe. Listo. Entonces, fíjense que el artículo 12 del Código Orgánico Tributario señala lo siguiente: están sometidos al imperio de este código los impuestos, las tasas, y cuando se refiere a las contribuciones especiales, las menciona con nombre y apellido. Las contribuciones de mejoras, las contribuciones de seguridad social y las demás contribuciones especiales, salvo lo dispuesto en el artículo número 1. Entonces, fíjense que el Código Orgánico Tributario, que como les he dicho, es la ley general de la tributación en Venezuela, recoge en su articulado la figura de las contribuciones, pero no solamente como figura en general, sino las especies vinculadas a esta categoría tributaria. Un segundo, por favor, para volver a mi chuleta. De manera que bajo estas primeras nociones introductorias, lo que nosotros podemos ya destacar, resaltar, es que la ventaja es un elemento esencial para diferenciarla de el impuesto y las tasas. Sabemos que en materia de impuestos, la actividad se paga con independencia de las prestaciones que lleva a cabo el Estado. En materia de las tasas, si bien hay una prestación por parte del Estado, la ventaja, el beneficio, provecho irrelevante. Volvamos al pasaporte y al señor que no llegó a viajar. En cambio, en el tema de las contribuciones especiales, la ventaja es un elemento característico o esencial para diferenciar entonces esta figura del impuesto y las tasas. En este sentido, vamos, como hemos hecho con las otras categorías, a ofrecer una definición de carácter instrumental. Ustedes pueden presentar o proponer su propia definición o utilizarla de algún autor de su preferencia, simplemente a los fines de poder nosotros diferenciar cuando estamos frente a una contribución especial o no. En este tributo, en este sentido, podemos definir las contribuciones especiales como el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular que proporciona al contribuyente la realización de una obra o el cumplimiento de un servicio público de carácter general y cuyo producto se destina a cubrir el costo de la obra o el servicio público. Repito, de esta definición nosotros vamos a extraer unos elementos esenciales. No es importante para mí repetir como un lorito esta definición, sino simplemente utilizarla para derivar sus elementos principales. En este sentido,
La contribución especial es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por un beneficio económico particular que se proporciona al contribuyente por la realización de una obra o el cumplimiento de un servicio público de carácter general y cuyo producto se destina a cubrir el costo de la obra o del servicio público, claro está. Entonces, vamos a establecer dos características fundamentales a las cuales ya hemos aludido previamente. La primera tiene que ver con el destino. Lo que se recauda a título de contribución especial está dirigido al financiamiento de la actividad estatal. Lo que se cobra a título de contribución especial es para financiar ese servicio y es para eso. De manera que si recordamos la última de las clasificaciones de los tributos que revisamos, que discriminaba los tributos en vinculados y no vinculados, las contribuciones especiales sería una especie de tributo vinculado, porque es lo que se recauda a título de contribución especial está dirigido a este fin en particular. De manera que cuando el Estado crea una contribución especial, está pensando en que lo recaudado a título de este tributo está vinculado para sufragar el costo del bien o del servicio. Como sucede en las tasas, no es necesaria que haya una vinculación exacta entre lo que se recauda y el costo del servicio. En todo caso, el costo debería ser el límite máximo de lo que se podría cobrar o distribuir entre los que se beneficien de ese servicio o esa actividad estatal. Recordando siempre que esta actividad que desarrolla el Estado tiene propósitos generales y en consecuencia lo que se cobre no pudiese superar el costo de este servicio porque tiene un universo de beneficiarios muy amplio. El otro elemento que podemos derivar de esta definición es la ventaja. La contribución especial debe o debería producir un provecho, ventaja o beneficio al particular. En este sentido, lo que se cobre, obviamente, no debería ser superior a esa ventaja. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Esa ventaja representa una realidad que se verifica jurídicamente. Es decir, existe al menos la posibilidad de obtener esa ventaja, aunque no llegue necesariamente a materializarse. Entonces, yo creo que tenemos los elementos esenciales, diría yo, para poder establecer las diferencias entre las distintas categorías tributarias, que es al final el tema que nos interesa en esta clase. Voy a de nuevo, si me dan un segundo, voy a de nuevo compartir pantalla para hacer esta comparación como lo hicimos previamente con, con tasas y precios públicos. No sé si pueden ver mi pantalla, alguien de nuevo que tenga la amabilidad de confirmármelo por el chat o abriendo el micrófono. Sí, profesor, Sí, se ve muy bien. perfecto. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es establecer una diferencia de las contribuciones con el impuesto. Un segundo.
que cuando abren el micrófono me tengo que salir para cerrarlo. Y ocurre una pequeña distracción. Entonces, la primera diferencia entre contribución e impuesto tienen que ver con que las contribuciones, como lo pueden ver en este cuadro sinóptico, hay un beneficio que se deriva de la actividad estatal. Hablemos, y lo vamos a ampliar en unos minutos, pero imaginemos lo que se paga a título de la contribución social, particularmente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Existe como les decía, la potencialidad de utilizar los servicios que presta este instituto, por lo cual hay un beneficio. Si yo tengo que hacerme un examen, obviamente estamos hablando de un supuesto teórico. Hacerme un examen, una resonancia, una prueba de cáncer, una prueba de COVID, cualquiera de estos elementos lo pudiese yo o puedo obtener una ventaja por lo que se recauda a título de la cotización, la llamada cotización de los seguros sociales. Sabemos que en el impuesto no es así. El impuesto se paga independiente de toda actividad estatal. Supongamos que usted no cotiza en el seguro social, pero tiene que hacer uso del sistema de salud público, en cuyo caso, teóricamente, lo que pagó a título de IVA, a título de impuestos de la renta, a título del impuesto de importación, o cualquier otro impuesto sobre sucesiones, cualquier otro tributo que usted hubiese pagado, todos o ninguno de ellos, estaría soportando esa erogación que hace el Estado en el sistema público de salud, de manera que todos estos tributos que pagaron se pagaron independientemente de esa actividad estatal, de que usted lo utilice o no. En el caso de la contribución, esa actividad que presta el Estado es precisamente la causa de la contribución. Correlativamente, en el caso del impuesto, el beneficio puede tener cualquier origen. No está vinculado a lo que se paga a título de este tributo. Las contribuciones rige el principio del beneficio, y en el impuesto, como nosotros hemos insistido vehementemente, rige el principio de la capacidad contributiva. Lo que se paga a título de impuesto debe ser con ocasión a que hay una riqueza, hay una manifestación de capacidad económica que justifica el pago del impuesto. Las contribuciones especiales se crea como un mecanismo para el financiamiento del servicio de que se trate. De nuevo, volvamos al caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Lo que se exige a título de la cotización del Seguro Social es precisamente para que el asegurado pueda utilizar los servicios médicos asistenciales de este instituto. En cambio, lo que se trata, se paga a título de impuesto, el destino resulta irrelevante. Sigamos, yo creo que tenemos los elementos para establecer la siguiente diferenciación, que tiene que ver con la diferencia entre contribución especial y tasa. La contribución especial, la actividad estatal que da origen al pago de la contribución, es una actividad de carácter general. En tanto que en la tasa, esa actividad estatal es de naturaleza específica. Lo que se paga a título de nuevo, la seguridad social, todos los aportantes se unen para crear un gran fondo mutual para financiar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es una actividad general. Ahora, cuando usted va a solicitar una copia certificada de su partida de nacimiento o de su partida de matrimonio, o va a solicitar una copia certificada de un inmueble de su propiedad, bueno, fíjense que a diferencia de la contribución se trata de una actividad específica. De hecho, una de las características de las tasas, como ustedes recuerdan, es su divisibilidad.
Es decir, que el servicio debe ser posible de identificar no solamente el servicio, sino la persona que lo recibe. La actividad, el beneficio es la causa de la contribución especial, ese provecho que obtiene el particular, y nosotros sabemos que en la tasa no existe tal beneficio. En las contribuciones especiales hay una actividad de contenido económico que puede ser prestado por el Estado en concurrencia por los particulares, y ya sabemos, a propósito de las dos últimas sentencias que recitamos, particularmente la del caso de DHL Express, que en el caso de la tasa, las funciones que dan origen al pago son inherentes al Estado, atendiendo el concepto de soberanía, y no se conciben prestadas por los particulares. En el caso de las contribuciones, es necesario que el particular obtenga una ventaja, es inherente. Recuérdense que es uno de los elementos que antes revisamos cuando examinamos la definición de contribución especial. En cambio, la tasa, el beneficio es irrelevante. Con este marco introductorio vamos ahora a examinar las subespecies, cómo se dividen las contribuciones especiales. Ya hablamos o ya vimos que el Código Orgánico Tributario en su artículo 12 hacía mención a estas subespecies de las contribuciones especiales y las dividía y mencionaba en primer lugar a la denominada contribución de mejoras. La contribución de mejoras es la contribución especial por antonomasia. Es la verdadera manifestación de esta especie. Y esta contribución de mejoras era ese tributo que se exigía a los particulares para financiar una obra pública que producía una valorización inmobiliaria y que tenía como límite el gasto realizado, como límite total el gasto realizado, y como límite individual la revalorización del inmueble. Sí, lo que se exigía estos parámetros, el gasto realizado o la revalorización del inmueble, bueno, ya dejaba de ser una contribución especial y era un impuesto de otra naturaleza. Era un tributo de otra naturaleza. Esta especie de las contribuciones especiales, me refiero a la contribución de mejora, se desarrolló originalmente en Inglaterra, pasó a las colonias y hoy actualmente, por las dificultades vinculadas a su cuantificación, se encuentra en desuso, pero como veremos en el tema siguiente, forma parte de las competencias tributarias de los municipios. ¿Cuál es la base de cálculo de esta contribución? Bueno, no era otra cosa que la valorización de las propiedades inmobiliarias vinculados al costo de la obra. Y creo que es muy fácil identificar a esta figura. Imaginemos que ustedes son propietarios de un fondo, de una hacienda ubicada, no sé, en el controvertido actualmente estado Barinas. El producto, para poder trasladar a las cosechas o el ganado, tienen que utilizar una precaria carretera de tierra por más de 2 horas para poder llegar a una vía principal, para poder extraer de su propiedad el producto
para venderlo. O imagine que que en esa propiedad establecieron una posada ecoturística, pero los usuarios tienen que transitar 2 horas por un camino de tierra en mal estado para poder llegar al fondo de su propiedad. Bueno, supongamos que el Estado resuelve construir una autopista de 4 canales muy cerca de la hacienda de su propiedad, digamos a 10 minutos de la hacienda de su propiedad. ¿Cuál es el efecto de la construcción de esta vía terrestre a escasos 10 minutos de su propiedad? Bueno, que el valor, obviamente, de su propiedad se incrementa, porque la facilidad para extraer y trasladar los frutos de esa hacienda resultan mucho más asequibles, mucho más fáciles. O en el caso del ecoturismo es mucho más sencillo para los turistas, para los usuarios, llegar a esta posada ecoturística. Entonces, fíjense que cuando el gobierno, el Estado, resuelve construir una vía terrestre de estas características, en principio no está pensando en favorecer a esta hacienda turística, sino lo hace con propósitos generales: facilitar el desarrollo del estado Barinas, de los distintos productores, el traslado de las personas, facilitar el transporte de carga, facilitar el acceso a los centros poblados, a los centros asistenciales, a los centros educativos. No está pensando en el beneficio directo que le va a otorgar a este propietario la construcción de esta vía terrestre. Sin embargo, por vía de consecuencia, por vía indirecta, este propietario se beneficia. De manera que el Estado pudiese decir, bueno, ya que aquí hay un beneficio producto de esta obra de interés general que yo realicé, es plausible que se les exija a estos propietarios cuya bien se ha revalorizado producto de esta obra de interés general que ejecutó el Estado, que paguen un tributo, en este caso una contribución de mejora, que va a tener como base de cálculo, como base de medida, precisamente ese aumento en el valor de la propiedad inmobiliaria. En los 80 hubo un importante proyecto de ordenanza. Les recuerdo que constitucionalmente este tributo está asignado a los municipios, que preparó el entonces Consejo Municipal Consejo Municipal de Libertador aquí en Caracas, donde establecía unos parámetros, elementos para establecer una contribución de mejoras en función de el aumento de la propiedad inmobiliaria, producto de la construcción del metro de Caracas. Entonces, obviamente, el que tiene un negocio, una zapatería, un restaurante muy cercano a la estación de Sabana Grande o de Plaza Venezuela, no solamente va a haber incrementado el valor de su propiedad, sino incluso va a poder incrementado sus ventas, producto de esta obra de interés realizada por el Estado. En aquel entonces este proyecto tomaba muchas variables: la distancia entre las estaciones del metro, si se trataba solamente de un inmueble, si ese inmueble estaba sometido, era una explotación comercial, y establecía distintas maneras de cálculo. Lo cierto es que, como ustedes se pueden imaginar, la cuantificación de ese beneficio resulta compleja, por los cuales ha sido uno de los elementos para descartar el uso de esta contribución de mejoras. La siguiente de las categorías tiene que ver con las llamadas contribuciones de la seguridad social. ¿Qué son las contribuciones de la seguridad social? Bueno, son prestaciones obligatorias que el Estado exige a los particulares en virtud del principio de legalidad, cosa que creo que
están claros que tiene que ser así, y que se exige a los integrantes de un determinado grupo de personas que se beneficien de una actividad que presta el Estado y que están dirigidas a la financiación de ese servicio. Fundamentalmente estamos hablando de todas aquellas contribuciones dirigidas a minorar los riesgos de salud o tratar los riesgos de salud de los particulares. De manera que el Estado le cobra a cada uno de los integrantes de los sectores laborales, trabajadores y patronos, una contribución para financiar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o su equivalente. Y el beneficio está claro, que es poder obtener una atención médica o un seguro o unas pensiones en caso de jubilación o unas pensiones en caso de invalidez del trabajador, con lo cual esta actividad que el Estado desarrolla en forma general se financia a través de estas contribuciones que efectúan los particulares. Quizás lo interesante de estas contribuciones de la Seguridad Social es hacernos algunas preguntas respecto a figuras que pueden resultar de difícil caracterización. La primera tiene que ver con las cajas de ahorro y previsión social, de los cuales seguramente en 2 o 3 años ustedes van a ser integrantes. Y me refiero a el llamado coloquialmente INPRE, que es el Instituto de Previsión Social del Abogado. Y que, aunque nosotros simplemente lo asociemos como entre comillas, el sellito para poder presentar documentos ante oficinas públicas, en aquellos casos que se ha requerido, que se ha avisado por un abogado, en realidad ese sellito, ese número, representa la inscripción de la persona egresada de una escuela de derecho, colegiada ante el respectivo colegio de abogados y que persigue asistir al profesional de derecho en materia de salud, de manera que uno paga un aporte anual para sostener el INPRE, el Instituto Venezolano de los Seguros, el Instituto de Previsión Social del Abogado, y con ello recibir, al menos teóricamente, una prestación de salud. La pregunta es, ¿estas cajas de ahorro y previsión social representan una contribución de la seguridad social? Y cuando saben que hago esta pregunta retórica, saben que fundamentalmente es una de las consideraciones que vamos a evaluar en el primer parcial. Y yo espero que algunos de ustedes ya puedan tener en el radar mental la respuesta. Y yo creo que cuando nosotros analizamos esta obligación desde el punto de vista de la teoría general del tributo, de la dogmática del tributo, al cual aludimos en las clases previas, nos daremos cuenta de que el sujeto activo en la relación obligacional no es el Estado en cualquiera de sus manifestaciones. No estamos frente a un pago que se haga a la República, a los estados y los municipios, sino lo hacemos a un ente
a un órgano no estadal. De manera que aquí estaríamos un caso, y esto quisiera resaltarlo, y voy a decirlo en forma lenta, estamos frente al caso de una prestación pecuniaria establecida en una ley, la ley de abogados, pero que no tiene carácter tributario. Entonces, precisamente un examen es decir, bueno, fíjense que aquí están dadas varias condiciones que ustedes que pudiesen vincularlos a los tributos, pero incluso el hecho de estar establecido en una ley. Pero uno de los elementos más importantes que tendría que ver con el sujeto activo de esa relación prestacional, vemos que no aparece, está diluido. Se trata de un órgano no estadal. Otro de los elementos que pueden resultar igualmente controversiales tienen que ver con las contribuciones patronales. Volvamos al caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Estas contribuciones se les exige tanto a los trabajadores sobre los salarios, sobre el salario que se le paga, y a los patronos. Ambos tienen que contribuir al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Digamos que yo soy empleado de Coca-Cola, soy director de tributos. Y esa es otra pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si yo soy, y está mal empleado el término coloquialmente? Si yo digo que soy director de impuestos, eso quiere decir que yo no tengo nada que ver con tasas ni contribuciones especiales. El término correcto, al menos el que deberíamos emplear en esta clase, es director de tributos. Si bien las categorías más importantes pueden ser las impositivas, el término correcto debería ser tributo. Yo espero que ustedes entiendan por qué. En todo caso, volvamos a las contribuciones de la seguridad social, que habíamos dicho se exigen tanto a los trabajadores como a los patronos para el financiamiento del servicio. Estamos claros que hay una ventaja o un beneficio en el trabajador que en el caso de una emergencia de salud, en el caso de una situación de invalidez o con motivo de su jubilación o retiro, va a obtener una pensión o va a tener la asistencia médica. Pero ¿qué obtiene el patrón? Coca-Cola no obtienen directamente ningún beneficio o provecho. En el sentido de que Coca-Cola, como persona jurídica, ni va a solicitar una consulta médica, ni va a solicitar una consulta asistencial, ni va a ser beneficiaria de una pensión por invalidez o jubilación. De manera que se discute si lo que recibe, si el beneficio o el provecho que recibe el patrono es representativo, es significativo, de modo que respecto al patrono, ojo, estoy solamente hablando del empleador, podemos nosotros podemos nosotros decir que el patrono también paga una contribución especial porque él no va a acudir a ningún centro asistencial ni va a recibir una asignación económica. Si este fuese el caso y no hay un beneficio o provecho, y creo que ustedes ya deben también estar manejando la respuesta, bueno, parecería que lo que paga el patrono no es una contribución especial, sino paga un impuesto. ¿Por qué? Porque él lo paga independientemente de cualquier prestación estatal que reciba, porque él no recibe ninguna ventaja o provecho. Para algunos, efectivamente, respecto a los patronos, lo que pagan para financiar el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sería un impuesto específico, en todo caso, porque bueno, tendría como fin este financiamiento, pero él mismo no recibe una ventaja o provecho. Para otros, el beneficio o el provecho estaría precisamente en la cobertura del riesgo del patrono o el ahorro de un gasto. Es decir, si el patrono no tuviese esta red de asistencial, bueno, él tendría que contratar un servicio privado, establecer un plan de ahorro o de jubilación o de invalidez, y precisamente la circunstancia que el Estado
provea de estos bienes implica la cobertura de riesgo o el ahorro de un gasto o tener que hacer una erogación mayor a título de salario para que el trabajador pueda hacerse de estos bienes. De manera que desde ese punto de vista, el patrono estaría recibiendo una cobertura a título de beneficio, provecho o ventaja. Llegado a este punto, nos quedaría para la próxima clase conversar brevemente sobre la llamada teoría de la parafiscalidad y arrancar con el tema número 6. ¿Alguna pregunta o duda en relación con lo que hemos visto hoy antes de concluir la clase? No, profe. Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Deiri Ferrera por acá. Profe, no veo muy claro acá el principio de legalidad. Usted lo mencionó, pero yo acá en esta especie de los tributos, que es las contribuciones especiales, no veo muy claro el principio con respecto a los ejemplos que usted daba. Por eso preguntaba en el chat que si en las ordenanzas municipales se podría ver o verificar estas contribuciones especiales. O sea, por ejemplo, en el caso que estamos conversando acá de los seguros sociales, ¿dónde se plasma, dónde se podría ver y yo podría verificar ese principio de legalidad con respecto a las contribuciones especiales? Entonces, como que eso no me queda muy claro para yo así también diferenciarlo, ¿no? Porque entiendo que, por supuesto, debe regir el principio de legalidad para los tributos en general. Entonces, es como que no tengo muy claro ese punto. Gracias, Deli. Bueno, cuando hablamos del principio de legalidad, todas estas impuestos, tasas y contribuciones necesariamente tienen que estar establecidos en una ley. Cuando hablo de las contribuciones de la seguridad social, hay una ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Si ya lo vamos a ver, podemos ampliarlo en la clase del lunes. Las contribuciones del paro forzoso están establecidas en una ley de ayuda al empleo, de asistencia al empleo, no recuerdo. En el caso de la ordenanza de mejora, que la ordenanza tiene el carácter de ley, está en una ley. El impuesto tiene que estar establecido en una ley, las tasas tienen que estar establecidas en una ley respectiva. Cuando hablamos de principio de legalidad es que solamente por ley deben establecerlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si existiera una contribución de la seguridad social que se le exige a un individuo, lo primero que nosotros tendremos que ver es cuál es la fuente. Si es una ley y si no es una ley, ya nosotros podemos cuestionar entonces la constitucionalidad de ese cobro. Correcto, gracias, profesor. Yo creo, pero estoy leyendo tu pregunta en el chat. Las contribuciones se plasman en ordenanza, dependerá de ese beneficio del particular. Daily, tienes creo que hay un tema de fondo que me gustaría aclararte. O sea, ¿qué son las ordenanzas? Las ordenanzas son es el nombre que a nivel local, es decir, municipal, se le atribuye a los actos de contenido general que tienen carácter de leyes a nivel municipal. La ordenanza no es otra cosa que una ley de materia municipal. Entonces, cuando hablamos de ordenanza, estamos hablando de leyes en materia municipal, así como hay leyes nacionales que emanadas de la Asamblea Nacional, hay leyes estadales que emanadas de los consejos legislativos estadales. Las leyes municipales emanan de los consejos municipales y se denominan ordenanzas. Ahora bien, las contribuciones especiales o los tributos, en realidad cualquier tributo, incluyendo las contribuciones especiales, pueden estar en cualquier instrumento de carácter legal. Vamos a ver en el tema siguiente, Daily, precisamente a quién le corresponde crear cada uno de los impuestos en el marco constitucional de Venezuela. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, nos vemos el día lunes. Tan pronto obtenga, colocaré la clase en YouTube. Bueno, señores, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias por su clase. Gracias, Buenas tardes, profesor. hasta luego.